Se cierra una semana complicada para el presidente tras el escándalo de los audios de Españolo que comprometen a su entorno más cercano. ¿Cuánto perjudica esto su imagen de cara a las próximas elecciones? Para el electorado, ¿pesan los casos de corrupción que están siendo denunciados en este momento? No. Vamos a hablar de este tema y por eso saludamos ya a Mara Pegoraro, que es politóloga y socia de BB Consultora. Hola Mara, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás, Mara? Buenas noches, sí, los escucho. Bueno, perfecto. Vamos a hacer esta primera pregunta a propósito de que siempre se dice que el electorado que sigue al presidente Javier Milei, en principio lo hace porque sostiene cuestiones vinculadas a la economía. ¿Hasta dónde este tipo de casos que aparecen durante las últimas horas puede impactar en la suerte de las elecciones? A ver, es cierto que los hechos de corrupción suelen poner tensión sobre los gobiernos y más en contextos electorales. Pero también hay que señalar que en el caso argentino, la sociedad argentina en general condena más la torpeza de que te descubran en un hecho de corrupción antes que el hecho de corrupción en sí mismo. ¿Qué quiero significar con esto? Que no es la primera vez que aparece un hecho de corrupción. Lamentablemente, la Argentina ha naturalizado la corrupción como parte de la política y en principio no pareciera tener un impacto muy directo sobre la decisión final de los votantes. Milei viene consolidando, o el gobierno viene consolidando una base electoral de casi 30 puntos y en principio esto no afecta a esa base que está consolidada. Puede generar alguna tensión, hace un ruido al interior de la política, no lo pone al gobierno en un lugar, digamos, similar al resto de los gobiernos, pero en principio para el electorado más próximo a Javier Milei, que está tratando de ver cómo el gobierno consigue aire para seguir aplicando su programa económico, esto es muy menor, digamos. Te diría que podría ser semejante al efecto que tuvo para la elección previa a lo que fue el escándalo de Insaurralde, o cualquier otro caso de corrupción previo, digamos. Son situaciones que incrementan la tensión sobre los gobiernos, pero que no necesariamente tienen una incidencia directa sobre los electores, toda vez que los electores asumen que parte del Estado argentino es corrupto y punto. Mara, me recuerda una frase que, si no me equivoco, es de los años 80 o 90, roban pero hacen. Bueno, es correcto, Jorge, lo que vos señalás es muy similar, digamos. Durante muchos años esa frase aplicó a distintos gobiernos, en particular los gobiernos de carácter peronista y a nivel local, ¿no es cierto? Bueno, roban pero hacen, hay asfalto, ponen la luz, resuelven el problema de las cloacas. O sea, hay una idea de que la gestión intrínsecamente involucra hechos de corrupción, pero lo cierto es que en este caso yo te diría que es más macro, ¿no? En principio, gran parte del electorado entiende que Javier Milei podría quedar afuera de este entramado de corrupción y en ese sentido el presidente es bastante eficiente para salir ileso. Pasó con el caso Libra, parece empezar a salir ileso en esto, porque el contrato electoral del presidente es distinto con la sociedad. El contrato electoral que el presidente estableció fue en relación al plan económico. Y también la narrativa es, bueno, esta es la casta dando sus últimos estertores, ¿no? Digamos, entonces acompáñenme a erradicar esta idea de que el Estado argentino es corrupto de la mano de personajes siniestros. Y me parece que en ese sentido es muy probable que logren revertir la narrativa. Es cierto que está implicada o podría presuntamente estar implicada la hermana del presidente, pero en principio la sensación general es que no va a tener un impacto directo en las elecciones, o en todo caso, si impactará en algún porcentaje muy menor de indecisos que podrían estar tentados de votar a Milei, mejor dicho, a La Libertad Avanza, y eventualmente dicen, bueno, es más de lo mismo y por lo tanto no necesariamente prefiero la otra alternativa que todavía parece ser peor. Me parece que esa es la ecuación que están haciendo los electores para una elección que todavía está lejos igualmente, ¿no? Digamos, el 26 de octubre para el promedio de la ciudadanía falta mucho para decidir el voto. Falta menos para el 7 de septiembre. Mara, recién terminó de hablar el presidente, de dar su mensaje, su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, y allí surgieron algunas frases muy fuertes. Más allá de la cuestión de ratificación del programa económico, me gustaría que pensemos juntos
¿Qué ocurre cuando un presidente se refiere a su oposición o en realidad al quien elige como el contrincante más fuerte en esta carrera electoral al llamarlos sodomitas del capital, orcos, cucas? ¿No hay límites? Para el presidente Javier Milei no, y su base electoral no espera que lo tenga. En ese sentido, hay un elemento analíticamente hablando que es que Milei presenta un liderazgo absolutamente valiente y consistente. ¿Pero vale todo, Mara? ¿Vale todo? En los términos del contrato electoral y la propuesta política que el presidente hizo en la campaña del 23 y desde que asumió el 10 de diciembre, es consistente. En ese sentido, su propio electorado no le va a adjudicar un exceso de crueldad o un registro discursivo que los perturbe, para nada, digamos. En todo caso, inclusive te podría decir que su base electoral, la que viene construyendo y esa que se viene solidificando y que empezamos a ver que se empieza a volver cada vez más consistente, espera eso y mucho más todavía. Digamos, espera que no se amedrente frente a las reacciones de la casta, espera que no se siente a negociar con la casta de forma tradicional. El proyecto del presidente Milei está ubicado desde un lugar del coraje político y la retórica tiene que ver con eso. Independientemente de si a uno le gusta o no, ¿no es cierto? Si uno preferiría tener un liderazgo más moderado o alguien que tuviera una retórica respetuosa frente a los adversarios políticos y entendiera que la democracia se construye sobre el disenso, independientemente de valoraciones individuales que uno pueda hacer, lo cierto es que cuando uno analiza la retórica del presidente y el contrato político electoral que él hizo con esa base que está tratando de solidificar, está intacto. Y eso es su gran fortaleza. El resto del arco político no parece tener esa consistencia. El resto del arco político parece decir lo que cree que la ciudadanía quiere escuchar y evidentemente o no están escuchando bien o no están diciendo algo que la ciudadanía quiere escuchar porque no están encontrando un refrendo electoral. El tema es el costo político interno, inclusive. Hay varios arrepentidos dentro de las filas de su propio partido. Eso por un lado. Y por el otro lado, esa metodología de insultar al que le pide el voto. Tratar de degenerado fiscal a un diputado, a un senador, y después pedirle justamente el voto. Es una nueva práctica, creo yo. Bueno, no estoy tan segura de que sea nueva la práctica de decir para afuera, hablar para la tribuna de una manera y después tener negociadores y articuladores tradicionales que pueden construir mayorías legislativas que son indispensables para gobernar o en todo caso minorías para resistir, ¿no? Digamos, el presidente acaba de sufrir un revés muy importante con la ley de emergencia en discapacidad, con la sanción de la ley de financiamiento universitario. Digamos, la situación en el Congreso y sus 87 héroes no estarían apareciendo. Y eso un poco tiene que ver con la proximidad de la elección, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la elección nacional. Por lo tanto, el presidente estratégicamente y su entorno dice, bueno, como no puedo contar con la política, vuelvo a contar con la gente. Y entonces vuelvo a esa narrativa y a esa profundización donde él es el defensor de los intereses legítimos del pueblo en contra de un conjunto de delincuentes que están sentados en el Congreso y que lo único que hacen es atentar contra la estabilidad del programa económico que él lleva adelante, como se lo denomina, no digamos el club del déficit. El gobierno nacional no habla del club del helicóptero, pero sí claramente tiene una retórica tratando de señalar que aquellos que no acompañan el plan económico están a favor del déficit fiscal y por tanto están en contra de la sociedad. Esa estructura dicotómica no es la primera vez que la vemos, es la retórica política de los últimos 20 años en la Argentina. Lo que han cambiado son los enunciadores y algunos contenidos de esos enunciados, pero la dinámica es la... Estamos hablando con Mara Pegoraro, que es politóloga, a propósito de lo que está ocurriendo por estas horas con casos que son muy fuertes, que están siendo investigados en la justicia y con el mensaje del presidente Javier Milei esta noche en la Bolsa de Comercio de Rosario, que ha sido también muy fuerte contra la oposición. Ahora, la sociedad no es toda de la Libertad Avanza, ¿verdad? Puede haber votos mayoritarios, puede haber convencidos, hay gente que duda. De hecho, el bloque oficial se ha roto esta semana en el Congreso de la Nación.
¿Cuál es el límite? Ay, no nos escucha. Bien, vamos a intentar de corregirlo y agradecerle, por supuesto, a Mara Pegoraro, politóloga, que es titular socia de la consultora B&B, porque nos ha permitido pensar en caliente esta noche aquí en Noticias a las 20:30, mucho de lo que pasa en el escenario de la política argentina. Te hago una invitación.